Hola a todos. Yo soy Dragon Fire Thunder Legendary segundo, pero pueden llamarme Dragon Fire o Dragon Thunder. Hoy les traigo la primera parte de Harry Potter X: Cómo entrenar a tu dragón, el guardián de la familia Potter. Antes de comenzar, quiero decir tres cosas importantes. Primero, quiero agradecer a todos los que han apoyado el fanfic, así como al canal, y en especial a quienes siguen este proyecto. También envío un saludo a todos los que están suscritos. Segundo, este fanfic lo iré subiendo junto con el de Hippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima y el primer video de reacciones de personajes. Y tercero, todos los personajes que aparecen en este fanfic, al igual que los de Hippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima, no son de mi propiedad, excepto Lucky, a quien creé específicamente para el fanfic de Hippo y Chimuelo en Zero no Tsukaima. Bueno, sin nada más que aclarar, comencemos. Nuestra historia comienza en un terreno rocoso, donde cristales sobresalían de la tierra. Más adelante, se alzaba una gran ciudad llena de vida, con vikingos y dragones conviviendo en armonía. Algunos vikingos trabajaban en la construcción de nuevos edificios o en la reparación de los ya existentes. Se podía ver a un nader mortal ayudando a sostener una viga de madera mientras dos vikingos le indicaban dónde colocarla. Otros simplemente caminaban por las calles, mientras algunos más alimentaban a los dragones. Un poco alejado de la ciudad, se encontraba una casa más grande que las demás. Todo estaba en silencio en esa zona, hasta que, de repente, la puerta de la casa se abrió de golpe. De ella salió un dragón negro de ojos verdes, con su característica cola protésica roja adornada con una calavera blanca en el lomo. Sobre su espalda iban montados dos niños. Una niña mayor y un niño más pequeño, quienes reían emocionados mientras le gritaban a su montura: «Chimuelo, vamos más rápido», exclamaron entre risas. Desde la casa, un hombre de cabello castaño y ojos verdes salió al escuchar el alboroto. Vestía un traje sencillo con pantalones oscuros y caminaba con su pierna protésica. No era otro que Hippo, el líder de la aldea. Observó la escena con un suspiro cansado antes de hablar. «Sepir, Nufink, dejen descansar al pobre Chimuelo». Bueno, cariño, creo que lo dejarán descansar solo cuando esté totalmente agotado, respondió con una sonrisa divertida una mujer de cabello rubio, vestida con una camiseta azul, una falda marrón con pequeños adornos de pinchos no afilados, pantalones marrón oscuro y botas de piel de animal. Se trataba de Astrid, la esposa de Hippo. Hippo asintió con resignación antes de soltar una risa ligera. «Tienes razón, amor. El rey de los dragones puede enfrentarse a dragones gigantes y ejércitos enteros, pero no puede contra nuestros hijos». Astrid rió suavemente y le dio un golpecito en el hombro antes de seguir observando a sus pequeños mientras jugaban con Chimuelo. Chimuelo, ya agotado de tanto correr, estaba a punto de echarse al suelo cuando, de repente, de la casa salieron a toda velocidad tres pequeños dragones. Eran parecidos a Chimuelo, pero tenían pelaje negro y blanco. Sin previo aviso, los tres cachorros se abalanzaron sobre su padre, que ya estaba exhausto. Sepir y Nufink, al ver a los pequeños, les hicieron una señal para que los ayudaran a hacerle cosquillas a Chimuelo. Al entenderlo, los tres dragones, Dart, Pouncer y Rufruner, comenzaron a hacerle cosquillas a su padre junto a Sepir y Nufink. Bueno, creo que tampoco puede contra sus propios hijos, comentó Astrid con una sonrisa divertida. «Creo que Chimuelo no podrá descansar en paz hoy», dijo Hippo con una leve risa. Mientras tanto, Chimuelo se retorcía en el suelo, atrapado por las risas y la energía inagotable de sus pequeños. Vamos, chicos, dejen en paz a Chimuelo, dijo Astrid, sonriendo. Chimuelo la miró agradecido por la ayuda. «Bueno, Chimuelo, ¿quieres quedarte en la casa a descansar o prefieres venir con nosotros?», preguntó Hippo. El dragón soltó un pequeño bufido y, sin dudarlo, eligió la primera opción. Los dos pequeños se despidieron de Chimuelo, Dart, Pouncer y Rufruner, quienes se quedarían en casa. Hippo y Astrid también se despidieron de los cuatro dragones, asegurándoles que volverían más tarde. Chimuelo dejó escapar un suspiro de alivio mientras se acomodaba en el suelo, disfrutando por fin de un merecido descanso. Los tres pequeños dragones se acurrucaron a su lado, listos para una tranquila siesta. Pero justo cuando Chimuelo estaba a punto de cerrar los ojos, recordó algo importante. Se levantó con cuidado y, en silencio, entró a la casa, asegurándose de no despertar a sus tres pequeños cachorros. Subió al piso de arriba, donde dormía una dragona de apariencia similar a él, pero con escamas completamente blancas y algunas diferencias en su fisionomía.
Era una furia luminosa, su pareja y la madre de sus 3 hijos, Dart, Pouncer y Rufruner. Con el tiempo, ella había adoptado el nombre de Luna. Al acercarse a ella, Chimuelo intentó despertarla con pequeños empujones de su cabeza, pero cada vez que lo hacía, Luna respondía dándole un suave golpecito, dejándole claro que quería seguir durmiendo. En el otro lado de la habitación, descansaba Tormenta, la leal dragona de Astrid. Al notar el movimiento, abrió los ojos y lanzó un gruñido bajo en dirección a Chimuelo, como si le preguntara: ¿Quieres ir a jugar conmigo? Chimuelo asintió con entusiasmo, olvidándose por un momento de su propio cansancio. Chimuelo y Tormenta bajaron silenciosamente del piso de arriba, cuidando de no despertar a los 3 pequeños dragones que dormían plácidamente. Salieron al exterior con sigilo y se dirigieron al patio, donde comenzaron a jugar entre ellos. Tormenta tomó un palo con la boca y lo lanzó lejos, iniciando un juego de buscar y traer. Ambos se turnaban, corriendo de un lado a otro con entusiasmo. Cuando llegó el turno de Chimuelo, este corrió rápidamente hacia el palo, lo atrapó con su hocico y, justo cuando se disponía a regresar con Tormenta para que le tocara a ella, una luz azul brillante lo envolvió por completo. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo desapareció en un destello de energía. Después de eso, Tormenta esperó pacientemente a que Chimuelo regresara con el palo, pero los minutos pasaban y su compañero no aparecía. Frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. Se acercó al lugar donde lo había visto por última vez y olfateó el aire, buscando su rastro, pero no había nada. La preocupación comenzó a invadirla. Chimuelo no se iría sin avisar, y menos sin llevarse a sus pequeños o a Luna. Algo extraño había ocurrido. Decidida, emprendió la búsqueda, revisando cada rincón del patio y extendiéndose más allá de la casa. Mientras tanto, Chimuelo apareció repentinamente en medio de un bosque completamente desconocido. Miró a su alrededor, desconcertado. No se parecía a ningún lugar que hubiera visto antes. Los árboles eran altos y frondosos, con hojas más oscuras de lo normal. Un aire misterioso impregnaba el ambiente, y el silencio era inquietante. Todavía confundido, intentó llamar a Tormenta con un rugido, pero no obtuvo respuesta. Su corazón latió con fuerza mientras su instinto le decía que algo andaba mal. Sin otra opción, comenzó a caminar, esperando encontrar alguna señal de su hogar. Las horas pasaron lentamente. 6, tal vez más. No había rastro de vikingos, dragones o cualquier criatura familiar. Solo el interminable bosque a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Chimuelo se sintió realmente perdido. Después de otras 6, tal vez 10 horas de caminata interminable, Chimuelo finalmente divisó un claro en el bosque. Ante él se extendía un amplio campo cubierto de hierba, y al girarse, notó una casa de piedra a unos metros de distancia. Parecía vieja, pero de su chimenea salía humo, lo que indicaba que estaba habitada. Sin perder tiempo, corrió hasta la puerta y la golpeó 5 veces con su pata, esperando que alguien le respondiera. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Frunció el ceño y, sintiéndose frustrado, se giró para observar el campo con más atención. Fue entonces cuando su vista se posó en algo aún más imponente. Un enorme castillo se alzaba a lo lejos, su estructura majestuosa iluminada por la tenue luz del atardecer. Chimuelo sintió una extraña sensación al verlo. Algo en ese lugar le resultaba diferente. No sabía por qué, pero sentía que debía ir allí. Sin pensarlo 2 veces, desplegó las alas y comenzó a correr con todas sus fuerzas en dirección al castillo. Mientras tanto, en la casa de piedra, la puerta finalmente se abrió. Un hombre alto, robusto y con una espesa barba negra salió, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Su cabello estaba alborotado y llevaba un grueso abrigo, como si estuviera acostumbrado al frío. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz grave mientras examinaba la zona. Pero cuando giró la cabeza y vio a lo lejos la silueta de Chimuelo corriendo hacia el castillo, sus ojos se abrieron como platos. ¿Pero qué es eso?, exclamó con sorpresa y un toque de alarma. Observó con más detenimiento y, al notar su estructura y la forma en que corría, supo de inmediato lo que era. «Es un dragón», dijo con asombro, llevándose una mano a la cabeza. «Oh, no tengo que avisar a Dumbledore». Sin perder tiempo, cerró la puerta y corrió hacia el castillo, consciente de que aquello era algo que no se veía todos los días. Chimuelo, al darse cuenta de que aún estaba lejos del castillo y tardaría en llegar, decidió tomar una ruta alternativa. Como no podía volar sin la ayuda de Hippo, optó por trepar a los árboles más altos y avanzar saltando de una rama a otra. A medida que progresaba, pudo ver con más claridad la imponente estructura del castillo.
Era aún más grande de lo que había pensado, con torres que parecían tocar el cielo y ventanas iluminadas que destellaban en la oscuridad. Sin embargo, justo cuando intentaba observar mejor, la rama en la que se apoyaba crujió bajo su peso, apenas teniendo tiempo de reaccionar antes de que la madera se quebrara por completo. Con un fuerte crack, la rama cedió y Chimuelo cayó. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, pero en lugar de aterrizar en el suelo, sintió que caía sobre algo o mejor dicho, sobre alguien. ¡Ak! Exclamó una voz femenina debajo de él. Confundido, Chimuelo se levantó rápidamente y miró a su aterrizaje forzoso. Frente a él, una chica de cabello pelirrojo y ojos verde brillante lo observaba con una mezcla de sorpresa, nerviosismo y un poco de miedo. Él inclinó la cabeza, analizándola con curiosidad. La chica parecía joven, entre 11 o 12 años, y llevaba una túnica negra con un escudo bordado en el pecho. ¿Qué eres tú?, murmuró ella con voz temblorosa, sin apartar la vista del dragón negro que acababa de caerle encima. Chimuelo, al notar la cautela en los movimientos de la chica, comenzó a acercarse lentamente a ella. Curioso y algo cauteloso, olfateó el aire a su alrededor, intentando entender más sobre quién era y qué hacía en ese lugar extraño. Su instinto le decía que debía tener cuidado, pero algo en esa chica, su presencia tranquila, lo hizo sentir algo diferente. La chica, al ver el comportamiento de Chimuelo, retrocedió un poco, su cuerpo tenso por la incertidumbre, pero al ver que el dragón no hacía movimientos agresivos, se detuvo y observó con más atención. Su miedo comenzó a disminuir lentamente, especialmente cuando Chimuelo no parecía tener malas intenciones. «No me vas a hacer daño, ¿verdad?», dijo ella, un poco más confiada, mientras su mano temblorosa se extendía hacia el dragón. Chimuelo la observó por unos segundos más, su mirada suave y curiosa. De alguna manera, algo en su interior le decía que podía confiar en ella. Con una sensación de tranquilidad, se acercó más, permitiéndole que le acariciara. La chica, al principio con una mano vacilante, rozó suavemente la cabeza de Chimuelo. La textura de sus escamas era dura y fría, pero había algo en la forma en que el dragón cerraba los ojos, relajándose con cada caricia, que la hizo sentirse más cómoda. «Tienes algo especial, ¿verdad?», dijo la chica, en un susurro, mientras sonreía ligeramente. Su tono de voz, ahora lleno de curiosidad y asombro, era suave y cauteloso. Chimuelo la miró, y aunque no podía hablar, su mirada parecía transmitir un mensaje. Sí, él sentía algo especial en ella también. Como si una conexión, aunque misteriosa, hubiera comenzado a formarse entre los dos. Finalmente, la chica dejó que su mano acariciara la cabeza de Chimuelo una vez más, sintiendo cómo se relajaba bajo su toque. No comprendía cómo o por qué estaba ocurriendo esto, pero en ese momento, no importaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó la chica, ahora con una sonrisa más relajada, al ver que el dragón había dejado de moverse con inquietud. Chimuelo la observó por un momento, antes de agachar la cabeza ligeramente. La chica observó con atención cuando el dragón, en respuesta a su pregunta, abrió la boca. Al principio, se sorprendió al notar que no tenía dientes, lo que la hizo arquear una ceja con curiosidad. «¿No tienes dientes?», susurró con asombro. Pero, antes de que pudiera procesarlo por completo, de repente, una fila de dientes afilados apareció en su boca, sobresaliendo de sus encías. La chica dio un pequeño respingo, sorprendida por el cambio repentino. «Vaya. Eso sí que es inesperado», dijo con una mezcla de sorpresa y diversión. Chimuelo soltó un sonido entre un ronroneo y un resoplido divertido, como si estuviera disfrutando de su reacción. Luego, volvió a retraer sus dientes, mostrando nuevamente su característica sonrisa desdentada. La chica rió suavemente. «¿Entonces tu nombre tiene algo que ver con tus dientes?», preguntó, pensativa. Chimuelo asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Diente? ¿Sin dientes?», murmuró para sí misma, tratando de adivinar. El dragón volvió a asentir, animándola a continuar. «¿Dient Chimuelo?», dijo de repente, como si la palabra hubiera salido de su boca sin pensarlo demasiado. Chimuelo emitió un sonido de aprobación, moviendo las orejas con entusiasmo y dando un leve saltito.
La chica sonrió ampliamente. Así que te llamas Chimuelo. Es un nombre interesante y te queda perfecto. Chimuelo se acercó más a ella, contento de que hubiera entendido su mensaje. La chica soltó una risa sorpresa cuando Chimuelo se acercó y le dio una lamida en la mejilla. Oye, protestó entre risas, llevándose las manos al rostro. Pero Chimuelo no se detuvo ahí. Con su lado juguetón despertado, comenzó a lamerla varias veces, moviendo la cola de un lado a otro como un perro emocionado. Ja ja ja, para. Intentó decir la chica entre carcajadas, intentando apartarlo suavemente. Chimuelo, divertido por su reacción, se tumbó en el suelo y rodó sobre su espalda, emitiendo un ronroneo relajado. La chica se limpió la cara con la manga y le miró con una mezcla de diversión y ternura. Eres más adorable de lo que pareces, ¿lo sabías? Chimuelo entrecerró los ojos con orgullo y volvió a emitir un suave ronroneo, disfrutando del momento. Después de un rato, la chica se sentó a su lado y lo acarició con confianza. Creo que seremos buenos amigos, Chimuelo. Sonrió con dulzura mientras el dragón se acurrucaba un poco más cerca de ella. Mientras tanto el hombre alto y corpulento corría a toda velocidad hacia el castillo. Su larga barba negra se agitaba con el viento mientras murmuraba preocupado para sí mismo. Espero que no haya llegado tarde. Su nombre era Rubeus Hagrid, el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. A pesar de su gran tamaño y fuerza, su rostro reflejaba preocupación. No todos los días se veía un dragón suelto cerca del castillo, y si los profesores lo encontraban antes que él, podrían pensar que era peligroso. Merlin, que no sea agresivo. Dijo entre jadeos mientras aceleraba el paso. Con cada zancada, el castillo de Hogwarts se hacía más visible. Su mente estaba llena de preguntas. ¿De dónde había salido ese dragón? ¿Era de algún bosque cercano? ¿O tal vez alguien lo había traído? Solo espero que no cause problemas antes de que llegue. Exclamó mientras subía a la colina con el castillo ya a la vista. Mientras tanto, la chica seguía jugando con Chimuelo hasta que, de repente, se sobresaltó al escuchar la voz de Hagrid llamándola con urgencia. La chica que correspondía con el nombre de Lily se giró rápidamente con los ojos abiertos de sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Chimuelo se colocó delante de ella, con el cuerpo tenso y en posición de defensa. El dragón negro fijó su mirada en el hombre enorme que había aparecido de entre los arbustos. No sabía quién era ni cuáles eran sus intenciones, pero su instinto le decía que debía proteger a la chica. Con un rugido bajo y amenazante, advirtió a Hagrid que no se acercara más. Lily, aléjate lentamente de ese dragón, repitió Hagrid, manteniendo la voz calmada pero firme. Sus manos estaban levantadas en un gesto pacífico, aunque su corazón latía con fuerza. Lily, aún sorprendida, miró a Chimuelo y luego a Hagrid. No, Hagrid, espera. No es peligroso. No me ha hecho daño. Hagrid frunció el ceño sin apartar la vista del dragón. Lily, es un dragón, no sabemos de dónde ha salido ni qué puede hacer. Chimuelo gruñó de nuevo, dando un paso al frente, dejando claro que no le gustaba el tono con el que hablaban de él. Lily, entendiendo que el dragón solo trataba de protegerla, posó suavemente una mano sobre su cabeza. Tranquilo, Chimuelo. Está bien, no va a hacernos daño, susurró con voz suave, acariciando sus escamas con ternura. Hagrid abrió los ojos con asombro. ¿Lo llamaste Chimuelo? Lily asintió con una pequeña sonrisa. Sí, creo que ese es su nombre. Hagrid observó al dragón con más atención después de un rato. Hagrid dijo. Creo que deberíamos decirle a Dumbledore. Él sabrá qué tipo de dragón es Chimuelo. Lily se quedó sorprendida, ya que ni siquiera Hagrid sabía qué tipo de dragón era Chimuelo. Con alivio porque no pasó a mayores y preocupación, dijo. Eso sería lo mejor, pero no le pasará nada a Chimuelo. Se armará un alboroto en todo Hogwarts, ya que no es común que un dragón esté caminando libremente por Hogwarts. No te preocupes, Lily, no pasará nada. Además, no iremos por la entrada principal, sino por la de emergencia. Lily se tranquilizó y le dijo a Chimuelo. Bueno, parece que todo ha ido bien. Chimuelo le sonrió a Lily. Nota. El chimuelo que uso es el chimuelo de Cómo entrenar a tu dragón 3, pero a diferencia del original, Hippo y Chimuelo no se despiden.
En mi versión, al final, Hippo lleva a toda la gente y los dragones de Berk al mundo oculto, y vivieron juntos durante muchos años. También quiero decir que espero que os esté gustando el fanfic. Fin de la nota. Saltamos unos años y ahora nos encontramos en una calle sumida en la oscuridad de la noche. Sin embargo, no estaba del todo oscura, ya que había algunos faroles encendidos. Después de decir eso, se escuchó un sonido. Los dos magos se giraron y vieron cómo aterrizaba Hagrid con su moto mágica. Detrás de él iba Chimuelo, quien llevaba en su espalda una canasta con algo dentro. Hagrid, mientras se quitaba sus antiguas gafas de aviador, dijo: Profesor Dumbledore, profesor McGonagall. Después de decir eso, Hagrid empezó a bajar de su moto. ¿No tuvisteis ningún problema?, preguntó Dumbledore. No, señor, respondió Hagrid. Bueno, tuvimos un pequeño problema, Chimuelo y yo, sobre quién llevaría al pequeño Harry, pero como ven, él terminó ganando, agregó Hagrid, mientras miraba a Chimuelo, que parecía un poco pensativo. Hagrid continuó. El pequeño Harry se quedó dormido cuando volábamos sobre Crichton, dijo, acercándose a Chimuelo. Luego, de la canasta, sacó al pequeño Harry, quien estaba profundamente dormido. Después de dejar al pequeño Harry, Hagrid lo miraba con una mirada triste en sus ojos. Chimuelo no estaba mejor, estaba aún más afectado que Hagrid. Dumbledore, al notar la tristeza en los dos, se acercó y le dijo a Chimuelo. Chimuelo, tienes que volver a Hogwarts rápido. Nosotros iremos detrás de ti. Chimuelo, aún triste, asintió de mala gana. Con un rápido estruendo, emprendió el vuelo a toda velocidad. Después de eso, Dumbledore se giró hacia Hagrid y, con voz suave pero firme, dijo. Sé que esto será duro para Chimuelo, pero tenemos que hacerlo por el bien de Harry. Hagrid, con lágrimas en los ojos, respondió con un nudo en la garganta. Lo sé, profesor. Pero no puedo evitar sentir que le estamos rompiendo el corazón. Te entiendo, Hagrid. Sé que también será duro para ti partir, pero debemos proteger a Harry de las fuerzas del mal, dijo Dumbledore con solemnidad. Hagrid asintió con la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después de un rato, los tres magos se fueron del lugar. De repente, comenzaron a escucharse pisadas, no muy fuertes, pero lo suficientemente audibles como para notarse en la quietud de la noche. Las pisadas se dirigían hacia la casa de los Dursley, acercándose poco a poco al pequeño Harry, quien empezaba a despertarse por el ruido.
Cuando las misteriosas pisadas se detuvieron, de la nada apareció Chimuelo. Se había ocultado usando su invisibilidad para no ser notado. Cuando se alejó volando, había activado su habilidad para regresar sin que nadie lo viera. No dejaría al pequeño Harry tan fácilmente. El bebé Harry, al ver a Chimuelo, le sonrió con ternura, y el dragón le devolvió la sonrisa. Después de que la tía Petunia y su primo Dudley entraran al coche, el tío Vernon cerró la puerta de un golpe antes de que Harry pudiera subir. Luego, se giró hacia él, apuntándolo con las llaves del coche y diciendo con voz amenazante. Te lo advierto, muchacho, no me provoques. No intentes nada o tú y esa bestia os quedaréis sin comer una semana. Después de decir eso, añadió. Ahora ve a dejar los regalos de Dudley en su habitación y vuelve, si no, te dejamos en casa. ¿Entendido? Sí, tío Vernon, respondió Harry de inmediato antes de dirigirse a la casa. Sin embargo, antes de recoger los regalos, fue al sótano. Antes de bajar, tomó un plato con 3 pescados grandes y se dirigió hacia una puerta blanca con un letrero que decía, zona eléctrica, peligro. Harry miró la cerradura y, tras asegurarse de que nadie lo veía, la abrió con rapidez. Al hacerlo, el interior quedó al descubierto. En la penumbra del sótano, se encontraba Chimuelo. El dragón, ahora un poco más adulto, estaba en un estado lamentable. Su cuerpo era extremadamente delgado, tanto que se le marcaban los huesos. Cuando Chimuelo vio a Harry entrar, su mirada se iluminó de emoción y trató de acercarse, pero fue detenido bruscamente por las enormes cadenas que tenía en las patas, la cola, el cuerpo y el cuello. Además, su boca estaba forzada a permanecer cerrada por un bozal de hierro. Hola, amigo. Te he traído esto, dijo Harry en voz baja. Después de decir eso, sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura del bozal. Con un suave clic, el candado se abrió y el bozal cayó al suelo, permitiendo que Chimuelo pudiera abrir la boca de nuevo. Bueno, amigo, creo que cada vez es más difícil conseguir las llaves de tus cadenas. Desde la última vez, el tío Vernon las ha guardado en un lugar secreto, dijo Harry mientras le ofrecía los pescados mientras Chimuelo comía plácidamente. Harry susurró. Cuando consiga esas llaves, nos iremos de esta casa. Chimuelo, al terminar de comer, asintió con la cabeza en señal de estar de acuerdo. Harry le dedicó una pequeña sonrisa antes de suspirar y tomar el bozal de hierro. Perdón por volvértelo a poner, pero si no lo hago, el tío Vernon sabrá que te lo quité. Chimuelo movió la cabeza con suavidad, indicando que no se preocupara. Nunca podría enfadarse con Harry, pues sabía que solo intentaba protegerlo. Después, Harry dijo. Bueno, nos vemos esta noche, amigo. Chimuelo asintió con alegría, comprendiendo que su amigo regresaría más tarde. Harry cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que todo quedara como antes, y luego salió del sótano sin hacer ruido.
Chimuelo, al escuchar el grito de dolor de Harry y el golpe de la puerta al cerrarse de golpe, se alteró de inmediato. Su instinto le decía que su amigo estaba en peligro, por lo que comenzó a forcejear con todas sus fuerzas para liberarse, pero sin éxito. Aún así, su determinación no flaqueó. Con furia, empezó a tensar los músculos y a tirar de las cadenas con sus garras, haciendo que crujieran bajo la presión. Aunque el bozal aún le cubría el hocico, logró rugir con fuerza, un sonido grave y amenazante que resonó en el sótano, reflejando su desesperación y su deseo de proteger a Harry. Vernon, al escuchar el rugido estremecedor de Chimuelo, frunció el ceño con enojo y gruñó con fastidio. Petunia, pásame la pistola tranquilizante. Ordenó con furia. Petunia, temblorosa, le entregó el arma lo más rápido que pudo. Sin perder tiempo, Vernon se dirigió al sótano, murmurando entre dientes. ¿Y ahora qué le pasa a esta maldita bestia? Al llegar a la puerta, llevó instintivamente la mano a su bolsillo para sacar las llaves, pero al no encontrarlas, su expresión cambió a una de confusión y enojo. ¿Dónde diablos están? Murmuró furioso. Revisó el otro bolsillo y, con alivio, encontró el juego de llaves de repuesto. Con una sonrisa cruel en el rostro, metió la llave en la cerradura, listo para enfrentarse al dragón encadenado. Chimuelo, al ver a Vernon, se quería abalanzar sobre él con furia al ver el arma, pero seguía atrapado por las cadenas. Vernon dijo: «Oh, ¿qué pasa? ¿La lagartija no puede moverse? Qué pena, porque yo sí me puedo mover», y le disparó en las dos patas y en el cuello. Pero, en vez de dormirlo como las otras veces, solo lo enfureció más. Vernon, un poco sorprendido de que Chimuelo no se hubiera dormido, comenzó a disparar de nuevo los dardos tranquilizantes, pero seguían sin hacer efecto. Chimuelo, más furioso, logró estirar la cadena que estaba sujeta a su cuerpo y rompió las cadenas de sus patas delanteras. Entonces logró acercarse a Vernon, darle un arañazo en el brazo y otro en la mejilla. «Maldita bestia», decía Vernon al ver su brazo dañado y la herida en su mejilla. Al darse cuenta de que no podría hacer nada más, salió rápidamente de la habitación, la cerró con llave y dijo en voz baja: «Espero que no sobrevivas después de 4 semanas sin comer». Vernon se alejó apresuradamente, intentando calmar su respiración agitada. Sabía que había dejado a Chimuelo encerrado, pero no podía quitarse de la cabeza la furia y la fuerza que el reptil había mostrado. Es solo cuestión de tiempo, pensaba, estará debilitado, no podrá resistir por mucho más. Harry, al oír el alboroto desde su pequeño y lúgubre cuarto, estaba asustado y preocupado por Chimuelo y lo que le haría el tío Vernon. No entendía por qué su tía y su tío se empeñaban en tratar de controlar a la criatura de esa manera tan cruel. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, y temía que Chimuelo no pudiera sobrevivir a la furia de Vernon. Las horas pasaron y ya era de noche. Todos en la casa dormían excepto 2. Harry salió de su pequeño cuarto en silencio, cuidando cada paso para no despertar a sus tíos ni a su primo. Con cautela, bajó al sótano y sacó la llave que había tomado antes. La introdujo en la cerradura y la giró lentamente, procurando no hacer ruido. Cuando la puerta se abrió, la tenue luz del pasillo iluminó la oscura habitación. Sus ojos se encontraron con Chimuelo, quien seguía atrapado. Sus patas delanteras estaban libres, pero en su cuello, patas traseras y otras partes de su cuerpo, excepto las alas, la cola y la cara, aún tenía los dardos tranquilizantes que el tío Vernon le había disparado. El dragón respiraba con dificultad, su cuerpo apenas se movía, pero sus ojos brillaban con un destello de reconocimiento y cansancio. Harry dio un paso adelante y susurró con voz suave: «Hola, amigo». Chimuelo, al escucharlo, se emocionó de inmediato. Con las fuerzas que aún le quedaban, corrió hacia Harry y se abalanzó sobre él, derribándolo con un abrazo lleno de alegría. El dragón comenzó a lamerle la cara con entusiasmo, haciendo que Harry soltara una risa ahogada mientras intentaba calmarlo. «SHH, Chimuelo. No hagas ruido», susurró Harry, acariciando su cabeza. «Tenemos que sacarte de aquí antes de que el tío Vernon se despierte». Chimuelo parpadeó y dejó de lamerlo, comprendiendo la urgencia en la voz de su amigo. «Vamos, te sacaré esos dardos y saldremos de aquí juntos», dijo Harry, decidido. Harry, con mucho cuidado, comenzó a sacarle todos los dardos del cuerpo a Chimuelo, asegurándose de no lastimarlo más. El dragón cerraba los ojos y suspiraba al sentir alivio, aunque aún estaba débil. Cuando terminó, Harry metió la mano en el mismo bolsillo de donde había sacado la otra llave y sacó una diferente. La sostuvo entre los dedos y miró a Chimuelo con determinación. «Espero que esta llave que tuve que replicar sirva», susurró. Se acercó a las cadenas que aún aprisionaban a su amigo y comenzó a intentar abrirlas. Giró la llave una vez, luego otra, pero nada.
Probó con más fuerza, sudando de los nervios, pero las cadenas no cedían. Por favor, ábrete. Suplicó Harry, su voz temblorosa. Sus manos comenzaron a temblar y las lágrimas nublaron su vista. Chimuelo lo observó con tristeza, sintiendo la desesperación de su amigo. Con esfuerzo, levantó una de sus patas delanteras y la apoyó suavemente sobre la mano de Harry, como si intentara calmarlo. No puedo dejarte aquí, murmuró Harry entre sollozos. Harry estaba a punto de llorar, sintiéndose impotente. Pero entonces, Chimuelo, al ver la tristeza de su amigo, decidió hacer algo. Se echó a su lado y, con un suave murmullo, comenzó a tararear. Harry levantó la cabeza, sorprendido. La melodía que Chimuelo entonaba le resultaba extrañamente familiar, pero no podía recordar de dónde la había escuchado antes. Era una canción dulce, tranquila, casi como una nana. Poco a poco, la angustia que oprimía su pecho comenzó a desvanecerse. El cansancio y la calidez del momento lo envolvieron, haciéndolo sentir seguro a pesar de todo. Sin darse cuenta, sus párpados empezaron a cerrarse, y su cuerpo se relajó. Chimuelo continuó tarareando hasta que sintió que la respiración de Harry se volvía más pausada. Lo observó por un momento y, con cuidado, apoyó su cabeza cerca de él. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron en paz, aunque fuera solo por esa noche. Justo antes de cerrar los ojos por completo, Harry susurró con voz suave y temblorosa. Tú eres la única familia que tengo. Y con esas palabras, se dejó llevar por el sueño, mientras Chimuelo lo vigilaba con ternura. Los días pasaron después de aquella noche. Para Harry, todo parecía volver a la rutina de siempre. Despertarse temprano, preparar el desayuno, limpiar la casa y soportar los gritos de sus tíos y los caprichos de Dudley. Era su vida de siempre. Cada noche, cuando todos dormían, bajaba al sótano para ver a Chimuelo. Aunque el dragón seguía atrapado por las cadenas, su ánimo había mejorado. Harry le llevaba algo de comida a escondidas y pasaba el tiempo con él, hablándole en susurros sobre cuánto deseaba escapar de aquella casa. Aquella mañana parecía un día como cualquier otro. Vernon gruñía mientras devoraba su desayuno, Petunia limpiaba compulsivamente la mesa y Dudley se quejaba porque su tocino no estaba lo suficientemente crujiente. Harry. Ladró el tío Vernon. Ve a revisar si hay cartas en la puerta. Y si hay algo para ti ya sabes qué hacer. Harry suspiró y salió al porche. Caminó hasta el buzón sin muchas esperanzas, esperando encontrar solo facturas y publicidad, como siempre. Pero cuando abrió la ranura, su corazón dio un vuelco. Había una carta. Y estaba dirigida a él. El sobre era de pergamino grueso, con tinta verde brillante y un sello de cera roja con un escudo desconocido. Harry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba a punto de cambiar.
Después de decir eso, Harry estaba a punto de hablar sobre su amigo, pero antes de que pudiera decir algo, un rugido tan fuerte resonó que incluso los Dursley se detuvieron del miedo. Mientras tanto, en sus mentes, Vernon y Petunia pensaban, lo que nos faltaba. Era Chimuelo quien había rugido al escuchar el alboroto de arriba, sin saber qué estaba pasando. Hagrid se detuvo y, en un susurro, dijo: Chimuelo. Después de escuchar ese nombre, Harry se quedó confundido, ya que no lo reconocía. No recordaba haber llamado así a su amigo, pero tampoco le había puesto otro nombre, porque ninguno le había parecido adecuado. Rápidamente, Hagrid salió de la casa y se dirigió hacia el lugar de donde provenía el sonido, con Harry siguiéndolo de cerca. 3 minutos después, Vernon y Petunia, aún temerosos, decidieron ir tras ellos. Cuando Hagrid llegó al sitio de donde provenía el ruido, vio una cueva con una puerta de barrotes, como si fuera una jaula. Sin dudarlo, le dio una fuerte patada a la puerta, haciéndola ceder, y corrió hacia el interior, seguido de Harry. Después de caminar durante 8 minutos dentro de la cueva, Hagrid finalmente vio a Chimuelo, que estaba al borde del cansancio. No había comido desde que se habían mudado a aquella pequeña isla y, para empeorar su situación, tenía nuevas cadenas aún más gruesas y pesadas que las anteriores. Chimuelo apenas podía respirar, ya que una enorme y gruesa cadena le cubría todo el cuello. También llevaba un nuevo bozal, aún más grande y pesado que el anterior. Sus alas, su cola y sus patas estaban igualmente atrapadas con pesadas cadenas que lo mantenían inmóvil. Todas esas cadenas estaban firmemente sujetas, impidiéndole moverse con libertad. Chimuelo, al ver a Hagrid, se puso en posición de batalla, pensando que se trataba de Vernon. Había reconocido las pisadas de Harry y su forma de moverse, pero aquellas eran diferentes, por lo que supo que no era él. Sin embargo, al observar mejor y notar que aquel hombre no intentaba hacerle daño, comenzó a relajarse. Entonces, al percibir su olor, lo reconoció. Era Hagrid. Una chispa de alegría apareció en sus ojos, y cuando vio a Harry acercarse, su emoción aumentó aún más, a pesar de las enormes cadenas que lo aprisionaban. Hagrid, al ver que Chimuelo se tranquilizaba, exclamó con preocupación. Por Merlín. ¿Qué te han hecho? Sin perder tiempo, comenzó a quitarle las cadenas con todas sus fuerzas. Chimuelo, aunque agotado, sintió un gran alivio con cada cadena que caía al suelo. Finalmente, tras liberar la última, Hagrid se giró hacia Harry y le preguntó: ¿Quién le puso estas cadenas? Harry bajó la mirada con tristeza y respondió: Fue mi tío Vernon. Desde que tengo memoria, Chimuelo ha estado encadenado desde hace mucho tiempo. Ahora libre, Chimuelo se acercó a Harry y lo abrazó en señal de que todo estaba bien y que por fin podían irse de ese horrible lugar. Mientras tanto, Hagrid, con el rostro lleno de furia, murmuró: Malditos Dursley. Han hecho sufrir a una pobre criatura. Justo después de decir eso, Vernon y Petunia llegaron jadeando, con el rostro rojo de furia. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo? Bramó Vernon, señalando a Chimuelo, que ahora estaba libre. Hagrid dio un paso al frente, su enorme silueta haciéndolos parecer aún más pequeños y débiles. Su expresión era de pura rabia. ¿Cómo os atrevéis a dañar, maltratar y encadenar al guardián de Harry? Tronó su voz en la cueva. Harry se quedó paralizado. ¿Mi amigo es mi guardián? La pregunta resonó en su mente una y otra vez. Miró a Chimuelo, que ahora se mantenía firme a su lado, con sus enormes ojos llenos de determinación. Todo este tiempo, su amigo había sido más que solo un compañero. Vernon, sin embargo, no parecía impresionado. Esa bestia no es más que un monstruo. Escupió. Lo mantuve encadenado para que no causara problemas. Hagrid apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Monstruo? Su voz era grave, peligrosa. Lo único monstruoso aquí es cómo lo habéis tratado. Petunia se aferró al brazo de Vernon, nerviosa, pero su esposo no retrocedió. No tenéis derecho a decirnos cómo criar a esa criatura. Es nuestra responsabilidad igual que ese mocoso. Rugió Vernon, señalando a Harry con desprecio. Hagrid soltó una carcajada seca. ¿Criarlo? Lo habéis tratado peor que a un elfo doméstico abandonado. Pero esto acaba aquí. Chimuelo soltó un leve gruñido, como si estuviera de acuerdo. Se giró hacia Harry y, con un gesto lento, envolvió sus alas protectoras alrededor de él. Harry sintió un calor reconfortante en su pecho. Mi amigo ha estado protegiéndome todo este tiempo. Hagrid interrumpió sus pensamientos. Vamos, Harry. Chimuelo, ordenó con firmeza. Chimuelo asintió con la cabeza y comenzó a avanzar. Harry intentaba digerir toda la información de esa noche, pero al ver que Hagrid lo llamaba y que su amigo lo seguía, decidió moverse también.
Sin embargo, justo cuando dio un paso adelante, sintió una mano fuerte agarrándolo del brazo. Tú no irás a ninguna parte, mocoso. Gruñó Vernon, sujetándolo con fuerza. Suéltame. Exigió Harry, intentando zafarse. Chimuelo, al ver la escena, se giró rápidamente. Sus ojos se encendieron con furia, y sin dudarlo, corrió hacia Vernon. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre él, enseñando sus afilados dientes a solo centímetros de su rostro. Vernon se quedó paralizado, su rostro perdiendo todo color. Sentía el aliento caliente de Chimuelo sobre su piel, y sus ojos reflejaban puro terror. Aparta a esa bestia de mí. Balbuceó, intentando retroceder, pero Chimuelo lo tenía acorralado. El rugido de Chimuelo aún resonaba en la cueva. Su postura era amenazante y sus alas extendidas lo hacían parecer aún más imponente. Sus garras se clavaban ligeramente en el suelo, listo para atacar si Vernon no soltaba a Harry. Amigo, basta. Exclamó Harry con firmeza. El dragón no apartó la mirada de Vernon, pero poco a poco aflojó su postura. Sin embargo, dejó escapar un gruñido bajo, dejando claro que no dudaría en atacar si su amigo volvía a estar en peligro. Vernon, sintiendo que la presión sobre él disminuía, soltó bruscamente el brazo de Harry y tropezó hacia atrás. Esto es un ultraje. Chilló Petunia, aferrándose a la pared con horror. Ese monstruo casi mata a Vernon. Hagrid la miró con desprecio. Si él casi lo hace, es porque lo merecéis. Petunia abrió la boca, pero no pudo responder. Vernon, todavía tembloroso, se levantó tambaleante. Te prohíbo que te vayas, mocoso. Eres nuestro problema, nos guste o no. Pero Harry ya no tenía miedo. Miró a su tío directamente a los ojos y habló con seguridad. No soy su problema. Y nunca más volveré a serlo. Sin mirar atrás, caminó hacia Hagrid y Chimuelo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la sensación de libertad. Vámonos, dijo Hagrid, sonriendo con orgullo. Chimuelo emitió un sonido de satisfacción. Cuando los tres salieron de la cueva, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Harry, al ver el amanecer, suspiró. Es hermoso. Hagrid, al notar su expresión, sonrió. Sí, muchacho, es hermoso. Y más aún en Hogwarts. Chimuelo asintió con la cabeza, reconociendo la verdad en esas palabras. Hagrid suspiró. Ahora, antes de irnos, tengo que pensar cómo llevar a Chimuelo. No puedo usar mi moto, no soportaría el peso de los tres. Mientras Hagrid pensaba en una solución, Chimuelo bajó la mirada hacia su cola y vio su aleta protésica cerrada. Con un gesto, le indicó a Harry que la abriera. Al principio, Harry no entendió lo que su amigo quería decir, pero cuando Chimuelo señaló su cola con insistencia, lo comprendió. Con algo de dificultad, logró abrir la aleta protésica. Chimuelo, al ver que estaba abierta, le hizo otra seña a Harry, indicándole que subiera a su lomo. ¿Quieres qué? Preguntó Harry, dudando por un momento. Chimuelo asintió con determinación. Hagrid no se dio cuenta de lo que estaban haciendo Harry y Chimuelo, pues seguía concentrado en cómo podrían llevar al dragón con ellos. Mientras tanto Harry tragó saliva, tomó aire y, con algo de esfuerzo, se subió al lomo de Chimuelo. Entonces, notó algo extraño. A los lados de la montura había dos pedales, cada uno en un extremo opuesto. Harry nunca los había visto antes, ya que las alas de su amigo siempre cubrían sus costados. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirando a Chimuelo. El dragón emitió un sonido bajo y movió levemente las alas, preparándose para lo que venía. Harry observó los pedales con curiosidad, pero pronto notó que eran demasiado grandes para sus pies. Sin embargo, como si tuvieran vida propia, comenzaron a encogerse hasta ajustarse perfectamente a su talla. ¡Increíble!, murmuró con los ojos bien abiertos. Chimuelo alzó la vista hacia el cielo y, sin dudarlo, comenzó a correr. «Espera, Chimuelo», gritó Hagrid. «No estás en condiciones para volar». Pero el dragón no hizo caso. Con un último impulso, se lanzó al aire con Harry sobre su lomo. Sin embargo, apenas unos segundos después, empezó a perder altura rápidamente. Harry sintió su estómago revolverse al darse cuenta de que estaban cayendo. «¿Qué pasa?», exclamó, aferrándose con fuerza. Chimuelo rugió con desesperación y comenzó a señalarle los pedales con la cabeza, instándolo a hacer algo. Al principio, Harry no entendió, pero al notar la insistencia de su amigo, finalmente captó la idea. Los pedales. Se dijo a sí mismo, y sin perder tiempo, colocó los pies sobre ellos y los presionó. De inmediato, la aleta protésica de Chimuelo reaccionó, ajustándose a su movimiento. El dragón estabilizó su vuelo, evitando la caída en picada.
Harry sintió el viento azotar su rostro mientras volvían a ascender. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la emoción del vuelo. «Lo logré», exclamó con alegría, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Chimuelo dejó escapar un rugido triunfal mientras batía sus alas con fuerza, elevándose más alto en el cielo. Desde abajo, Hagrid los observaba con asombro y orgullo. «Por Merlín», susurró. «Ese muchacho ha nacido para esto». Harry, maravillado, miró a su alrededor. Bajo ellos, el mar se extendía en el horizonte, reflejando los primeros rayos del sol. Nunca en su vida se había sentido tan libre. «Vamos, Chimuelo, rumbo a Hogwarts», dijo con emoción. Chimuelo respondió con un rugido y aceleró, dejando atrás la oscura isla y todo el sufrimiento que alguna vez soportaron allí. Hagrid, al verlos alejarse, se subió rápidamente a su moto, se ajustó sus antiguas gafas de aviador y, con una sonrisa, exclamó: «Esperadme». El motor rugió con fuerza y, en cuestión de segundos, la motocicleta se elevó en el aire, alcanzando la misma altura que Harry y Chimuelo. Harry, al notar que estaban dejando atrás a Hagrid, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: «Amigo, reduce la velocidad». Chimuelo giró ligeramente la cabeza y, al mirar hacia atrás, vio a Hagrid acercándose en su moto, aunque aún estaba algo lejos. Comprendiendo la petición de Harry, el dragón batió sus alas con menos intensidad, disminuyendo la velocidad para que su enorme amigo pudiera alcanzarlos. Después de un rato, Hagrid logró alcanzarlos y, con una sonrisa, dijo: «Parece que, aunque estés en malas condiciones, siempre logras recuperarte». Harry aprovechó la oportunidad para hacerle una pregunta a Hagrid. «Hagrid, mi amigo se llama Chimuelo, ¿verdad?». Hagrid sonrió ampliamente, mirando al dragón mientras decía: «Sí, ese es Chimuelo, el dragón más leal, valiente y fuerte que he conocido». Chimuelo, al escuchar esas palabras, se emocionó y su pecho se hinchó con orgullo. Harry, sorprendido, preguntó: «¿Por qué lo conoces tan bien? ¿Y quién le dio el nombre de Chimuelo?». Hagrid sonrió con nostalgia y respondió: «Para la primera pregunta, lo conozco desde que tu madre empezó a estudiar en Hogwarts. Ella lo conoció y fue el primer ser que realmente se hizo amigo de él. Y en cuanto al nombre, tu madre le dio el nombre de Chimuelo. Ella dijo que se lo puso porque, en su primer encuentro, el dragón le mostró sus dientes retráctiles, como si ya tuviera nombre». Harry, ahora más sorprendido que nunca, miró a Chimuelo y dijo: «¿Conociste a mi madre?». Chimuelo asintió y, al escuchar el nombre de la madre de Harry, su expresión se iluminó de alegría. Hagrid, sonriendo, añadió: «Sí, conoció a tu madre, a tu padre, y a todos tus otros familiares». Harry se sorprendió aún más, con la idea de que Chimuelo había estado cerca de su familia. Pero, al ver que Chimuelo dejó de moverse y su rostro se tornó triste y abatido, Harry se preocupó. «¿Chimuelo?», preguntó, confundido. Chimuelo no respondió, pero su tristeza era evidente. Había algo en la mención de familiares que lo había tocado profundamente. Su mirada se perdió en el horizonte, como si se hubiera quedado atrapado en algún recuerdo lejano y doloroso. Hagrid, al notar que Chimuelo se había puesto triste, dijo suavemente: «Harry, te lo explicaré cuando vayamos a buscar tus cosas». Harry, confundido, miró a Hagrid, pero decidió no preguntar más por el momento y hacer caso a su amigo. Después de unas cuantas horas, aterrizaron en Londres, en un callejón donde apenas había gente caminando. La ciudad parecía tranquila a esa hora, con las calles desiertas y el aire fresco de la mañana. Mientras caminaban, Harry sacó la carta de Hogwarts y comenzó a leerla en voz alta. «Todos los estudiantes deben tener un caldero de peltre del número 2. Y si lo desean, pueden llevar una lechuza, un gato o un sapo». Harry siguió leyendo, pero notó que Chimuelo seguía igual de triste. A pesar de haber pasado ya varias horas desde la conversación con Hagrid, el dragón no dejaba de parecer melancólico. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado y su mirada perdida, como si estuviera pensando en algo lejano. Hagrid, al ver la tristeza de Chimuelo, lo miró con comprensión, pero decidió no forzar la conversación. Sabía que el dragón había pasado por mucho y que quizás necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Mientras caminaban hacia el siguiente destino, la atmósfera seguía siendo tranquila. Sin embargo, Harry no podía dejar de preguntarse qué habría detrás de la tristeza de su amigo. Para intentar cambiar el ánimo de su amigo, le dijo a Hagrid: «Todo esto lo encontraremos en Londres», dijo Harry señalando la carta. Hagrid asintió y respondió: «Sí, sabes a dónde ir». Después de decir esto, Hagrid se acercó a una puerta negra de un bar, que tenía un cartel completamente oscuro.
Pero cuando se acercaron, Harry vio cómo el cartel pasó de estar vacío a tener un dibujo de un caldero que parecía estar chorreando. Después de mirar el cartel, Hagrid abrió la puerta del lugar y entró. Chimuelo y Harry lo siguieron, observando todo a su alrededor mientras avanzaban. Chimuelo miraba el lugar con nostalgia, mientras que Harry lo hacía con curiosidad. Mientras miraban el ambiente, alguien habló. Hagrid. ¿Te sirvo lo de siempre? Era el hombre que atendía el bar. Hagrid respondió amablemente. No, gracias. Estoy en un asunto oficial de Hogwarts. Ayudaré a Harry a comprar su material escolar. El hombre, al escuchar el nombre de Harry, se sorprendió y exclamó. No puedo creerlo. Es Harry Potter. Luego se giró hacia Chimuelo, quien le devolvió la mirada, reconociéndolo. El hombre había atendido a Chimuelo en el pasado y, al verlo, dijo. El poderoso Chimuelo. El dragón de las tormentas y de la noche. Cuando dijo eso, todos los que estaban en el bar giraron hacia los mencionados, susurrando entre ellos. ¿Harry Potter? ¿Es él de verdad? Mientras el murmullo crecía, un señor mayor se acercó a donde estaban Harry, Chimuelo y Hagrid. Con una sonrisa amable, dijo. Bienvenido, señor Potter, bienvenido. Luego miró a Chimuelo y añadió. Y bienvenido también a usted. Poco después, una señora también se acercó y, con emoción, exclamó. Doris Cranford, es un verdadero placer conocer a dos leyendas en persona. Entonces, un hombre de apariencia mayor, aunque no tanto como el primero, se acercó al escuchar el nombre de Harry. Llevaba una túnica negra sobre una camisa blanca y un turbante morado en la cabeza. Cuando se aproximó, sus ojos se posaron en Harry y, con un tono tembloroso, murmuró con dificultad. Harry Potter. Tras un breve silencio, intentó sonreír y añadió, aunque su voz seguía sonando algo nerviosa. Es un placer conocerte. Su mirada se desvió por un momento hacia Chimuelo, pero rápidamente volvió a centrarse en Harry. Chimuelo, al notar la mirada del hombre y cómo apartaba la vista con rapidez, frunció ligeramente el ceño. Algo en su instinto le decía que aquel sujeto estaba ocultando algo. Sin embargo, decidió no reaccionar de inmediato y simplemente observó con cautela. Entonces, empezó a notar una presencia que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Algo en el ambiente le resultaba inquietante, como si una sombra del pasado estuviera cerca. Sin embargo, por más que intentaba recordar, la sensación seguía siendo difusa, como un recuerdo enterrado en lo más profundo de su mente. Mientras tanto, Harry lo miraba sorprendido al escuchar su nombre nuevamente de boca de un desconocido. Antes de que pudiera decir algo, Hagrid intervino. Oh. Hola, profesor, no lo había visto. Luego, miró a Harry y le explicó. Harry, este es el profesor Quirrell. Al escuchar su nombre, Quirrell esbozó una sonrisa forzada, aunque su expresión seguía reflejando cierta incomodidad. Hagrid continuó hablando. Él será tu profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Harry, al comprenderlo, asintió y respondió con educación. Ah, ya veo. Es un placer conocerlo, profesor. Cuando Harry extendió la mano para estrechársela, el profesor Quirrell la apartó de inmediato, como si evitara el contacto a toda costa. Con un tono nervioso y tartamudeando, dijo. Es un tema muy fascinante, no creo que lo necesites. Harry frunció ligeramente el ceño ante la reacción del profesor, pero antes de que pudiera decir algo, Hagrid intervino con naturalidad. Bueno, mejor sigamos adelante. Tenemos muchas cosas que comprar, Harry. Chimuelo, por su parte, no apartaba la mirada de Quirrell. Algo en su comportamiento le resultaba sospechoso, aunque no lograba recordar por qué aquella presencia le resultaba extrañamente familiar. Harry, al escuchar a Hagrid, decidió no darle más vueltas al asunto y se despidió del profesor con cortesía. Adiós, profesor Quirrell. El hombre asintió levemente, aún con su sonrisa forzada. Hagrid, entonces, abrió una puerta negra al fondo del bar y, mientras lo hacía, dijo con una sonrisa. ¿Ves, Harry? Eres famoso y tú también, Chimuelo. Harry miró a Hagrid con el ceño ligeramente fruncido y, al cruzar la puerta, preguntó. ¿Pero por qué soy famoso? ¿Y por qué lo es Chimuelo? ¿Cómo es que todas esas personas saben quiénes somos? Chimuelo, por su parte, ladeó ligeramente la cabeza, aún sumido en sus pensamientos, sin poder apartar la sensación extraña que le había dejado su encuentro con Quirrell. Hagrid, al escuchar la pregunta de Harry, respondió con una expresión seria, pero también con un toque de misterio en su voz. No soy la persona indicada para decírtelo, Harry. Mientras decía esto, sacó su paraguas de un bolsillo y comenzó a golpear suavemente la pared de ladrillos. Primero, tocó de arriba hacia abajo, marcando las direcciones con una serie de golpes.
1, 2, 3, 4, y al llegar al quinto golpe, algo increíble ocurrió. Los ladrillos, de repente, comenzaron a moverse por sí mismos. Harry miró esto con asombro, los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Los ladrillos se desplazaban lentamente, formando una entrada y revelando algo oculto detrás de la pared. La transformación era fascinante, y Harry no pudo evitar quedarse en silencio, esperando con expectación lo que sucedería a continuación. Cuando terminó el proceso, Hagrid sonrió y dijo: «Bienvenido, Harry, al callejón Diagon». Harry, aún sorprendido, comenzó a avanzar, observando el callejón con una mezcla de asombro y sorpresa. Las estructuras a su alrededor parecían salidas de un mundo completamente diferente, y el bullicio de la gente le daba la bienvenida de una manera que no había experimentado antes. Hagrid lo siguió de cerca, y detrás de ellos caminaba Chimuelo, aún pensativo. La gente a su alrededor los miraba de diferentes maneras. Algunos con miedo al ver al dragón, otros con curiosidad y muchos con asombro. Murmuraban entre ellos, comentando lo que veían. El ambiente en el callejón Diagon era una mezcla de misterio y emoción, y Harry sentía que, al fin, comenzaba a entender un poco más sobre el mundo al que pertenecía. Mientras caminaban, Hagrid le explicó: «Aquí encontraremos tus plumas y tinta», dijo, señalando hacia una tienda cercana. «Y ahí comprarás lo que necesitas para hacer tus hechizos». Harry asintió, aún procesando la maravilla del lugar, mientras continuaba observando todo con una fascinación creciente. Mientras tanto, Chimuelo seguía pensativo, aunque no podía evitar mirar el callejón Diagon con asombro. Casi nada había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Mientras caminaban, las risas y las conversaciones animadas de las personas llenaban el ambiente. Harry, por su parte, observaba todo con emoción, maravillándose con cada tienda y cada detalle del lugar. En un momento, giró la cabeza para mirar un escaparate en particular que había captado su atención. Chimuelo, al notar el movimiento de Harry, también se giró, sintiendo curiosidad por saber qué era lo que había llamado la atención de su amigo. Además, quería distraerse un poco de sus pensamientos y olvidar la inquietante sensación que lo había acompañado desde su encuentro con el profesor Quirrell. Fue entonces cuando escucharon a unos niños que estaban pegados a la ventana de la tienda, observando con entusiasmo. «Es una escoba de carreras», exclamó uno de ellos. «¡Wow, mírenla!», dijo otro, con los ojos brillando de emoción. «Es la nueva Nimbus 2000. Es el modelo más veloz que hay», añadió un tercero, casi en un susurro de admiración. Al escuchar eso, Harry miró la escoba con admiración, fascinado por su elegante diseño y el entusiasmo que generaba entre los niños. Chimuelo, en cambio, levantó la cabeza con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. ¿En serio? Para él, aquella escoba no era nada impresionante. Ninguna podría superarlo en una carrera. Después de todo, ninguna escoba era lo suficientemente rápida como para alcanzarlo en el aire. Aún así, decidió no hacer nada al respecto y simplemente observó la escena con un aire de diversión y desdén mientras Harry seguía maravillado con la Nimbus 2000. Después, Harry se giró para mirar a Hagrid y le preguntó con cierta preocupación. «Pero, Hagrid, yo no tengo dinero. ¿Cómo lo pagaré?». Hagrid soltó una pequeña risa y, señalando un edificio imponente al final de la calle, respondió: «Tu dinero está en Gringotts, el banco de los magos. No hay lugar más seguro, bueno, excepto quizá Hogwarts». Después de decir eso, comenzaron a caminar hacia el banco. Al entrar, Harry quedó asombrado al observar el interior del lugar. El interior de Gringotts era impresionante. Altos pilares de mármol blanco sostenían el techo, y el suelo brillaba como si estuviera recién pulido. A ambos lados del vestíbulo, había largos mostradores donde duendes de aspecto severo revisaban pergaminos, pesaban monedas de oro en balanzas y atendían a los clientes con una eficiencia impecable. Harry observaba todo con asombro, pero no podía evitar sentir un poco de miedo al ver a los duendes. Miró a Hagrid y, en voz baja, le preguntó: «Hagrid, ¿qué son esas cosas?». Hagrid, mirando de reojo a los duendes, respondió en tono bajo, pero firme: «Son duendes, Harry. Criaturas muy inteligentes, pero nada amigables. No te alejes mucho». Chimuelo, que había estado caminando en silencio, miraba a su alrededor con cierta nostalgia. Recordaba haber estado allí antes. Mientras caminaba, algunos duendes lo miraron, unos con miedo al ver al imponente dragón, y otros sorprendidos por su presencia. Mientras caminaban, se acercaron al mostrador central, donde un elfo de edad avanzada, con poco pelo blanco, estaba escribiendo en un libro con una pluma, completamente concentrado.
Hagrid hizo un sonido para llamar su atención, pero el elfo no lo escuchó, ya que estaba demasiado absorto en lo que escribía. Al ver que el elfo no lo había escuchado, Hagrid repitió el mismo sonido, pero más fuerte, para asegurarse de que lo oyera. Esta vez, el elfo se giró hacia Hagrid, y Hagrid, con voz firme, dijo: «El señor Harry Potter viene a hacer un retiro». El elfo, al escuchar eso, se giró brevemente hacia Chimuelo, pero luego, al darse cuenta de quién era el cliente, movió la cabeza hacia abajo, donde estaba Harry, y preguntó: «¿El señor Harry Potter tiene su llave?». Harry, al escuchar la pregunta, lo miró con un poco de miedo, sin saber muy bien qué esperar. Hagrid, al escuchar eso, lo recordó de inmediato y exclamó: «Ah. Un minuto, la tengo por aquí». El elfo se giró para mirar a Hagrid y, mientras lo observaba, se acomodó en su asiento con paciencia. Mientras tanto, Hagrid rebuscaba en sus bolsillos, sacando algunos objetos sin relación alguna. Finalmente, con una expresión de satisfacción, encontró la llave dorada y la sostuvo en alto. «Aquí está la llave», dijo con orgullo. El elfo observó la llave con detenimiento y asintió con seriedad. Luego, extendió una mano huesuda para tomarla y la examinó con cuidado. «Todo en orden», dijo con voz seca y formal. Harry, que había estado observando en silencio, sintió un nudo de emoción en el estómago. Por primera vez, iba a ver con sus propios ojos la fortuna que, al parecer, sus padres le habían dejado. Antes de que el elfo pudiera dar más indicaciones, Hagrid aclaró la garganta y, con un tono más serio, dijo: «También hay otra cosa». Mientras hablaba, sacó de los bolsillos de su chaqueta una carta que estaba atada con dos pequeñas cuerdas en sus 4 esquinas. Con cuidado, la entregó al elfo y bajó la voz al añadir: «El profesor Dumbledore me dio esto». El elfo tomó la carta con cautela y, al ver que en el sobre solo ponía la palabra secreto, alzó una ceja con curiosidad. Hagrid se inclinó un poco y continuó en voz baja: «Es sobre, ya sabes qué, en la cámara, ya sabes cuál». El elfo lo observó por un momento, su expresión se volvió más seria y respondió con un leve asentimiento: «Muy bien». Sin más palabras, chasqueó los dedos y, casi al instante, otro duende se acercó. «Acompañen a Griphook», indicó el elfo mayor, devolviendo la llave a Hagrid. «Él los llevará a la bóveda del señor Potter». Un duende más bajo, de rostro afilado y ojos pequeños y astutos, hizo una leve inclinación con la cabeza y les indicó que lo siguieran. Hagrid puso una mano en el hombro de Harry y lo animó a avanzar. «Vamos, Harry, verás que es un paseo interesante». Chimuelo, que había permanecido en silencio, se movió con ellos, aunque su mirada aún reflejaba cierta inquietud. Griphook los guió a través de una puerta lateral que conducía a un pasillo de piedra iluminado por antorchas. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y el sonido de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. Harry sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. No solo estaba a punto de ver su bóveda, sino que también tenía curiosidad por aquella misteriosa cámara de la que Hagrid había hablado en voz baja. Después de caminar un poco, llegaron a un enorme pasillo subterráneo donde un largo y estrecho carruaje sobre rieles esperaba. Griphook se subió con facilidad y miró a los demás con impaciencia. «Suban», ordenó con su voz áspera. Hagrid ayudó a Harry a subirse primero, luego él mismo subió con cierta dificultad, acomodándose como pudo en el asiento. Chimuelo, por su parte, dudó por un momento, pero finalmente se acomodó detrás de Harry, observando con recelo el vehículo. Apenas Griphook tiró de una palanca, el carruaje se puso en marcha a gran velocidad. Harry sintió el viento golpearle el rostro mientras descendían a toda prisa por túneles oscuros y serpenteantes. El trayecto era vertiginoso. Las vías giraban abruptamente a la izquierda y luego a la derecha, bajaban empinadas y, en algunos tramos, pasaban sobre enormes abismos. «Esto es increíble», exclamó Harry con emoción, aferrándose al borde del asiento. Hagrid, por otro lado, no parecía disfrutar del viaje. Su rostro había adquirido un ligero tono verdoso y murmuró: «Nunca me acostumbro a estos viajes». Mientras tanto, Chimuelo mantenía la vista fija en los túneles, su cuerpo tenso como si estuviera alerta ante cualquier peligro. Después de un tiempo que se sintió eterno, el carruaje comenzó a disminuir la velocidad y se detuvo frente a una gran puerta de piedra con un número grabado en ella. Griphook bajó con agilidad y extendió una mano. «La llave, por favor». Hagrid le entregó la llave dorada y el duende la insertó en la cerradura. Con un fuerte clic, la puerta se abrió lentamente, revelando el interior de la bóveda. Harry contuvo la respiración cuando vio lo que había dentro. Montones y montones de galeones dorados brillaban a la luz de las antorchas. Había también algunas pilas de siclos de plata y knuts de bronce esparcidos entre ellos. Era más dinero del que Harry había visto en toda su vida.
Todo esto es mío, susurró, incapaz de creerlo. Hagrid sonrió con orgullo. Te lo dije, Harry. Tus padres te dejaron bien preparado. Harry dio un paso adelante y tocó una de las monedas doradas, sintiendo su peso real en la mano. De repente, un pensamiento le cruzó la mente. Hagrid, ¿y la otra cosa? El semigigante asintió con seriedad. Primero terminemos aquí, luego nos ocuparemos de eso. Griphook, que ya había cerrado la puerta de la bóveda de Harry, volvió a subir al carruaje. A la siguiente bóveda, anunció. Harry intercambió una mirada con Chimuelo antes de volver a subir al carruaje, sabiendo que lo que estaba por ver en la próxima parada sería aún más importante. El carruaje volvió a ponerse en marcha, descendiendo aún más en las profundidades del banco. Esta vez, el trayecto fue aún más frío y oscuro, con el sonido del viento silbando a su alrededor. Harry, aunque todavía impresionado por su propia bóveda, ahora sentía una creciente curiosidad y expectación por lo que estaban a punto de ver. ¿Qué hay en esta bóveda, Hagrid? Preguntó en voz baja, tratando de no parecer demasiado ansioso. Hagrid carraspeó y respondió con tono misterioso. Algo muy importante, Harry. No puedo decir más. Chimuelo, que había permanecido en silencio, miraba alrededor con desconfianza. Sus sentidos de dragón parecían advertirle que estaban entrando en una zona diferente, más protegida. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a una gran puerta de metal, mucho más robusta y antigua que la anterior. A diferencia de la bóveda de Harry, esta no tenía cerradura visible. Griphook bajó con rapidez y se acercó a la puerta. Esta es una bóveda de máxima seguridad, explicó. Solo puede abrirse con magia especial. Sin más preámbulos, pasó la mano por la superficie metálica y, de repente, la puerta comenzó a desvanecerse como si se derritiera en el aire. Harry observó con asombro mientras el interior de la bóveda quedaba a la vista. Dentro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un pequeño paquete envuelto en papel marrón, atado con un cordel grueso. No había oro, ni joyas, ni ningún otro objeto visible. Solo aquel misterioso paquete. Hagrid avanzó y, con mucha cautela, tomó el paquete entre sus enormes manos. Cuando tomó el paquete, Hagrid dijo en voz baja mientras lo guardaba en su abrigo. No vayas a mencionárselo a nadie, Harry. Harry asintió con la cabeza, comprendiendo la seriedad de la situación. Luego, se giró hacia Chimuelo y, con la misma seriedad, le susurró. A ti te lo contaré después. Chimuelo entrecerró los ojos y agitó levemente sus alas, como si ya tuviera una idea de lo que contenía el paquete. Griphook cerró la bóveda y los guió de regreso al carruaje. Hemos terminado aquí, anunció. El trayecto de vuelta fue silencioso. Harry tenía muchas preguntas, pero la seriedad en el rostro de Hagrid le indicó que no obtendría respuestas por ahora. Cuando finalmente salieron a la superficie y dejaron atrás la frialdad de las bóvedas subterráneas, Hagrid suspiró y dijo. Bien, Harry, ahora sí podemos ir a comprar tus cosas para Hogwarts. Pero Harry apenas lo escuchó. Su mente seguía dándole vueltas a lo que acababan de hacer. Algo le decía que aquel paquete era mucho más importante de lo que Hagrid quería admitir. Unas cuantas horas después de salir del banco, Harry, Hagrid y Chimuelo ya habían conseguido algunos de los materiales que Harry necesitaba para la escuela. Harry llevaba algunas de las cosas necesarias, mientras que Hagrid llevaba el resto de las compras, incluidas las de Harry. Chimuelo, aunque aún en malas condiciones, había logrado convencer a Harry y Hagrid de que podía llevar algunas cosas también. Mientras caminaban por el callejón Diagon, Harry sostuvo la carta de Hogwarts, mirando la lista de materiales. Aún necesito una varita, dijo Harry, observando los objetos que llevaba. Hagrid, al escuchar eso, señaló con un gesto hacia una tienda en particular. Una varita, ahí está Ollivanders, no hay mejor opción, dijo con seguridad. Luego, agregó. ¿Por qué no me esperas tú y Chimuelo ahí? Tengo otra cosa que hacer, no tardaré. Harry asintió y miró a Chimuelo, quien caminaba a su lado con una mochila en su espalda, mirando todo con curiosidad. Harry, aunque con un poco de duda, decidió esperar en la tienda de varitas mientras Hagrid se apartaba para ocuparse de su asunto. Nos vemos luego, le dijo Harry a Hagrid antes de dirigirse hacia la tienda de Ollivanders con Chimuelo. Al entrar, la campanita sobre la puerta sonó suavemente, y un hombre mayor, con cabellos plateados y ojos brillantes, apareció desde la parte trasera de la tienda, subido en una escalera deslizante. Su mirada era intensa, pero cálida. Sabía que lo vería algún día, señor Potter, dijo con una alegría cálida. Luego, se giró y vio a Chimuelo. Y me alegra volver a verlo, Chimuelo Potter, le dijo al dragón, sonriendo con cariño. Harry miró sorprendido a Ollivander, sin entender del todo lo que acababa de decir.
Chimuelo, por su parte, emitió un suave gruñido al recordar al viejo fabricante de varitas. Harry, después de unos segundos de desconcierto, preguntó. ¿Lo conoce? Ollivander sonrió, con una expresión que parecía tener muchos secretos guardados. Oh, he tenido el placer de conocer a este joven dragón en el pasado. Y aunque no lo creas, no todos los dragones son tan imponentes como él. Chimuelo, al parecer satisfecho con ese elogio, se acomodó un poco, aunque todavía observaba con desconfianza las extrañas estanterías llenas de varitas. Ollivander se acercó a Harry, su mirada fija en él como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. Bien, bien, Harry Potter. Sé lo que buscas. Pero antes de que me hagas alguna pregunta, déjame decirte que no es solo una varita la que te elige, es una relación, una conexión. Harry asintió, algo nervioso, mientras observaba al anciano, sin saber qué esperar. Vamos, sigamos, dijo Ollivander mientras se movía entre las estanterías. Entonces comenzó a hablar en voz baja mientras tomaba varias cajas con varitas de diferentes tamaños y materiales. Cada varita tiene una historia, una energía. La varita que te elige, joven Potter, será la que mejor resuene contigo. Harry miró a Chimuelo, que ya había dejado de gruñir y estaba observando a Ollivander con una mirada extraña, como si también estuviera tomando la tienda con atención. Ollivander siguió hablando mientras sacaba una varita de una de las estanterías. Me parece que fue ayer cuando su madre y su padre vinieron a comprar su primera varita. Abrió la caja con cuidado y sacó la varita, luego se la entregó a Harry. Pruebe esta, dijo, ofreciéndosela. Harry tomó la varita, pero al hacerlo, no supo exactamente qué debía sentir o hacer. Chimuelo le hizo un gesto con la cabeza, indicándole que la moviera. Al comprenderlo, Harry agitó la varita ligeramente. En cuanto lo hizo, varias cajas de las comenzaron a caerse, esparciendo hojas de pergamino por el suelo. Alarmado, Harry dejó la varita con cuidado sobre la mesa. Ollivander, sin inmutarse, giró hacia él y comentó con tranquilidad. Veo que no. Ollivander tomó otra caja de la estantería, la abrió con delicadeza y sacó una nueva varita. Se la entregó a Harry mientras decía. Pruebe esta. Harry la tomó y la agitó ligeramente. En cuanto lo hizo, un jarrón con flores en el mostrador cercano se hizo añicos. No, no, no. Definitivamente no, murmuró Ollivander, negando con la cabeza. No importa, probemos otra. Sin mostrar preocupación por el desastre, se giró de nuevo hacia las estanterías en busca de otra varita. Mientras buscaba, Ollivander se dirigió a una parte más oscura de la tienda. Con sumo cuidado, tomó una caja negra y polvorienta de una estantería, sacándola con delicadeza. Se quedó quieto por un momento, como si estuviera reflexionando, y en voz baja murmuró. Me preguntó. Harry observó atentamente la escena, sintiendo la tensión en el aire. Chimuelo, que hasta ahora había estado tranquilo, se sobresaltó al percibir el aura que emanaba de la caja. Finalmente, Ollivander se giró y caminó de regreso hacia Harry mientras abría la caja con sumo cuidado. Luego, le entregó la varita. Apenas Harry la tomó entre sus dedos, una poderosa aura lo envolvió. Su cabello se erizó por completo, y una intensa ráfaga de magia iluminó la tienda por un breve instante. La luz parpadeó y vibró con fuerza a su alrededor. Después de unos segundos, todo volvió a la normalidad. Ollivander giró la cabeza, observando cómo las luces volvían lentamente a la normalidad. Su expresión era de asombro y profunda contemplación, como si hubiera esperado aquel resultado, pero, al mismo tiempo, le sorprendiera verlo con sus propios ojos. Mientras tanto, Chimuelo estaba en una postura tensa, con las alas ligeramente extendidas y los ojos entrecerrados, aún alerta por la fuerte energía que había sentido. Gruñó en voz baja, como si intentara advertir a Harry de algo, aunque sin apartarse de su lado. Ollivander rompió el silencio con un tono solemne. Curioso, muy curioso. Harry, que todavía sentía un leve cosquilleo en sus dedos, miró la varita con asombro y luego levantó la vista hacia el anciano. Lo siento, ¿pero qué es curioso? Preguntó con cautela. Ollivander entrecerró los ojos mientras Harry le devolvía la varita. No olvido ninguna varita que vendo, señor Potter, y la pluma que reside en esta varita proviene de un fénix muy especial. El anciano hizo una pausa, sosteniendo la varita con reverencia antes de continuar. Ese fénix solo entregó 2 plumas para la creación de varitas. Una de ellas es la que sostiene en sus manos, la otra pertenece a la varita que le causó esa cicatriz. Harry sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y de quién era la otra varita? Susurró con inquietud. Ollivander pareció estremecerse por un instante. Oh, no debe pronunciar su nombre, señor Potter, la varita es la que elige al mago. El por qué no siempre es claro, pero lo que sí es seguro es que usted pasará a la historia.
Después de todo, aquel que no debe ser nombrado hizo grandes cosas terribles, sí, pero grandiosas. Tras un momento de silencio, Ollivander le devolvió la varita a Harry. Chimuelo, que hasta entonces había permanecido en calma, empezó a gruñir y a moverse inquieto, como si algo lo perturbara profundamente. Harry lo miró con preocupación, preguntándose si aquel dragón sabía más de lo que podía decir. «Chimuelo, ¿estás bien?», preguntó Harry con preocupación. Al principio, el dragón no le prestó atención, aún inquieto por la sensación que acababa de experimentar. Sin embargo, después de un rato, se calmó un poco, aunque seguía viéndose nervioso. Justo cuando Harry estaba asegurándose de que Chimuelo estuviera bien, un sonido llamó su atención. Toc, toc. Hagrid golpeó la ventana de la tienda con entusiasmo. «Harry. Harry. Harry», llamó con su característico tono alegre. Harry se giró hacia él, y antes de poder decir algo, Hagrid sonrió y exclamó: «¡Feliz cumpleaños!». Intrigado, Harry se acercó más a la ventana y, para su sorpresa, vio que en la enorme mano de Hagrid sostenía una jaula. Dentro de ella, había un majestuoso burro blanco con pequeñas manchas negras y unos profundos ojos amarillos que lo observaban con curiosidad. Después de esto, regresaron al caldero chorreante. En el interior del lugar reinaba un silencio extraño. Chimuelo seguía nervioso. No se había movido mucho desde que entraron. Simplemente estaba echado al lado de Harry, con una expresión de inquietud y temor. Mientras tanto, desde la jaula, el burro blanco lo observaba con curiosidad, inclinando la cabeza de vez en cuando. Hagrid rompió el silencio con suavidad. «¿Estás bien, Harry?». «Estás muy callado». Harry no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos antes de que finalmente hablara. «Él asesinó a mis padres, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Mientras lo decía, llevó una mano a su frente, tocando la cicatriz en forma de rayo. Luego levantó la vista y miró a Hagrid con seriedad. «Sé que tú lo sabes». «Estoy seguro». Hagrid suspiró profundamente antes de hablar. «Primero, y quiero que te quede claro porque es muy importante, no todos los magos son buenos. Algunos se vuelven malos». Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, y luego continuó con voz grave. «Hace unos años hubo un mago lleno de perversidad. Su nombre era», intentó decirlo, pero algo lo detuvo. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo e intentó de nuevo. Su nombre era Harry. Notando la dificultad de Hagrid para pronunciarlo, le sugirió: «Mejor escríbelo aquí». Pero Hagrid negó con la cabeza. «No puedo deletrearlo, lo diré». Se inclinó un poco hacia Harry y, en un susurro apenas audible, pronunció: «Voldemort». Apenas escuchó el nombre, Chimuelo se puso más nervioso que nunca. Empezó a gruñir y a moverse de manera desesperada, como si lo estuvieran torturando. Sus alas se agitaron, y su respiración se volvió agitada. Hagrid y Harry lo miraron alarmados. Hagrid, preocupado por la reacción de Chimuelo, se acercó rápidamente al dragón y comenzó a hablarle en voz baja, tratando de calmarlo. «Tranquilo, Chimuelo, tranquilo. No va a pasar nada, ¿sí?», dijo Hagrid con suavidad, pero su tono también reflejaba la seriedad del momento. Harry observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar ante la furia y el miedo que parecía emanar de Chimuelo. Nunca había visto al dragón tan agitado. El burro blanco en la jaula también parecía sentir la tensión, mirando con curiosidad, pero sin moverse. Harry giró hacia Hagrid, preocupado. «¿Qué pasa con Chimuelo? ¿Por qué reaccionó así?». Hagrid suspiró y se pasó una mano por la frente, mirando a Chimuelo con pena. «Es complicado, Harry». Hagrid suspiró profundamente antes de continuar, su voz cargada de solemnidad y tristeza. «Fueron días muy oscuros, Harry». Mientras hablaba, una visión parecía formarse en la mente de Harry, como si, por un instante, pudiera ver lo que había sucedido aquella fatídica noche. Hagrid prosiguió. «Voldemort empezó a reunir seguidores, los arrastró al lado oscuro. Todo aquel que lo enfrentaba terminaba muerto». Harry escuchaba en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Tus padres», continuó Hagrid, con un brillo de tristeza en los ojos, «lo desafiaron. Pero nadie, absolutamente nadie, sobrevivía una vez que él decidía matar». Hizo una pausa, mirándolo con seriedad. «Nadie, excepto tú y Chimuelo». Harry tragó saliva mientras, a su lado, Chimuelo seguía temblando. El dragón tenía la mirada perdida. Hagrid los observó a ambos con respeto y una especie de asombro. «Esa es la razón por la que eres tan famoso, Harry. La razón por la que todos en el mundo mágico conocen tu nombre». Harry bajó la mirada, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por primera vez, entendió que su cicatriz no era solo una marca, era la prueba de que había sobrevivido a algo que nadie más había logrado.
Mientras Chimuelo revivía aquel terrible recuerdo, su mente lo transportó a aquella fatídica noche. Él había estado en la habitación con Lily y el pequeño Harry. Flashback de Chimuelo. Cuando el mago oscuro abrió la puerta con un hechizo, Chimuelo se interpuso de inmediato entre Lily y el bebé, extendiendo sus alas y mostrando los colmillos en un intento de intimidarlo. Rugió con fiereza, decidido a protegerlos. Sin embargo, Voldemort lo lanzó contra la pared con un poderoso hechizo, dejándolo aturdido. Lily, desesperada, protegió a su hijo con su propio cuerpo, suplicando por su vida, pero Voldemort no mostró piedad y lanzó el maleficio asesino. Chimuelo, con el dolor aún recorriendo su cuerpo, vio cómo la luz verde iluminaba la habitación y sintió un odio ardiente dentro de él. Sus ojos se convirtieron en finas rendijas y, dominado por una furia incontrolable, se abalanzó sobre el mago oscuro. Pero Voldemort fue más rápido. Con otro Avada Kedavra, intentó acabar con él. Sin embargo, algo extraño ocurrió. El hechizo no lo mató. Chimuelo cayó al suelo, herido pero aún con vida, y con sus últimas fuerzas se arrastró hasta Harry, cubriéndolo con su cuerpo en un último acto de protección. Voldemort, frustrado, levantó su varita una vez más y lanzó otro hechizo de muerte directamente al niño. Entonces, lo inesperado sucedió. La protección que Lily le otorgó a Harry hizo que la maldición se volviera contra su propio creador, desatando una fuerza inimaginable. En un instante, Voldemort fue destruido, su cuerpo se desvaneció en el aire mientras su alma se desgarraba. Chimuelo, aún protegiendo a Harry, sintió la explosión de energía. Aunque debilitado, se mantuvo firme hasta que todo quedó en silencio. Desde aquella noche, el dragón jamás olvidó el rostro de Voldemort, ni el terror de ver a Lily caer sin vida. Por eso, al escuchar su nombre, su corazón se llenaba de miedo, rabia e impotencia, reviviendo los recuerdos de aquella terrible noche. Harry, al ver que Chimuelo seguía afectado, ahora echado en el suelo, intentó tranquilizarlo. Con suavidad, le acarició la cabeza, sintiendo el leve temblor en su cuerpo. Chimuelo cerró los ojos por un momento y exhaló un suspiro profundo, como si el simple contacto de Harry le brindara algo de calma. Después, Harry giró su cabeza y le preguntó a Hagrid. ¿Y qué pasó con, ya sabes quién? Hagrid respondió con voz grave. Bueno, dicen que falleció, pero a mí no me convence. Hizo una pausa y luego continuó. Estoy seguro de que aún sigue vivo, aunque con menos fuerza. Pero de algo no tengo duda. Algo pasó contigo esa noche que lo detuvo. Después de esto, salieron del caldero chorreante. Como no podían tomar la vía habitual del metro debido a Chimuelo, Hagrid llevó a Harry y a su dragón por otro camino. Después, Hagrid sacó un reloj de su bolsillo y, al ver la hora, exclamó. Mira qué hora es, lo siento, tengo que dejarlos. Dumbledore querrá ver, dijo, señalando el bolsillo de su abrigo donde guardaba el paquete. Pero luego se corrigió. Seguro querrá verme ahora. Tu tren sale en 10 minutos. Toma tu boleto. Justo cuando Harry estaba a punto de irse, Hagrid recordó algo. Ah, dale esto de beber a Chimuelo, dijo, entregándole un frasco con un líquido que Harry no conocía. Harry, curioso, preguntó. ¿Para qué es? Hagrid simplemente respondió. Solo dale de beber. Al ver que no obtendría más explicación hasta que le diera de beber a Chimuelo, Harry siguió las instrucciones. Con un gesto, hizo que Chimuelo abriera la boca y luego le dio de beber del frasco. En el momento en que Chimuelo tomó el líquido, su cuerpo comenzó a transformarse. Al principio, Harry pensó que algo estaba mal, pero pronto vio cómo el dragón se reducía y cambiaba, hasta convertirse en un gato negro con ojos verdes. ¡Wow! Exclamó Harry, sorprendido. Hagrid sonrió, observando la transformación de Chimuelo. Costó mucho encontrar un gato con los mismos ojos que tú, comentó, refiriéndose a Chimuelo. Este es un gato negro con ojos verdes. Esta poción es la poción multijugos. Ya te enseñarán sobre ella en la escuela. Antes de que se fuera, Hagrid se detuvo un momento y dijo con seriedad. No solo pierdas esto, es muy importante. Hagrid se refería al boleto de tren, mientras lo miraba fijamente. Luego, Hagrid se giró y miró hacia abajo, donde Chimuelo seguía en su forma de gato negro. Con un tono suave, pero firme, le dijo a Chimuelo. Cuida de él, y no dejes que pierda el boleto. Vigila que no se pierda. Chimuelo, como si entendiera perfectamente, asintió con la cabeza. Después, Hagrid le entregó a Harry otros 5 frascos de la poción multijugos y le dijo. Es por si acaso. Harry guardó los frascos con cuidado y luego leyó lo que ponía en el boleto. Al llegar a la parte que indicaba andén 9 3/4, frunció el ceño con confusión. Pero, Hagrid, debe de haber un error. Dice andén 9 3/4. Eso no existe. Cuando giró la cabeza para preguntar, se dio cuenta de que Hagrid ya no estaba.
Después de esto, Harry se giró y bajó la mirada para ver a Chimuelo en su forma de gato. Suspiró y le dijo. Bueno, tendremos que averiguarlo nosotros dos. Como si se estuviera quejando, el búho blanco, que hasta ahora había estado en silencio, emitió un chillido agudo, llamando su atención. Harry miró al búho con curiosidad y luego volvió su atención a Chimuelo, que lo observaba con ojos inteligentes en su forma de gato. Tranquilo, no me olvidé de ti, murmuró Harry, mirando al ave en la jaula. Supongo que tú también vienes con nosotros. El búho inclinó la cabeza y parpadeó lentamente, como si lo estuviera evaluando. Harry suspiró y volvió a mirar su boleto. Andén 9¾ repitió en voz baja. ¿Cómo se supone que encontremos un andén que no existe? Chimuelo, en su forma felina, movió la cola con impaciencia y empezó a caminar adelante, como si quisiera que Harry lo siguiera. ¿Tienes una idea? Preguntó Harry, siguiéndolo con el búho en la jaula y su equipaje. Se dirigieron a la estación de tren, donde pronto llegaron entre los andenes 9 y 10. Harry miró a su alrededor con confusión. Había muchos pasajeros yendo y viniendo, pero ninguno parecía dirigirse a un supuesto andén 9¾ Genial ahora que... murmuró, sintiéndose perdido. Justo en ese momento, escuchó voces a lo lejos. Se giró y vio a una familia de cabello pelirrojo caminando con dirección a las vías. Había varios niños con baúles y una mujer que los guiaba. Harry se quedó observándolos y luego miró a Chimuelo. Tal vez ellos sepan algo, ¿vamos? Chimuelo maulló en respuesta y, con el corazón latiéndole con fuerza, Harry decidió seguirlos. Harry se acercó con cautela a la familia pelirroja, tratando de escuchar lo que decían. Muy bien, Percy, tú primero, dijo la mujer, una señora de rostro amable. Harry vio como un chico alto, de aspecto serio, caminaba decidido hacia una gran columna de ladrillo entre los andenes 9 y 10 y, ante su asombro, desapareció en ella. ¿Viste eso? Murmuró Harry hacia Chimuelo, quien, a pesar de su forma de gato, mantenía su mirada aguda y atenta. Luego, la señora pelirroja miró a sus otros hijos. Fred, te toco. Pero uno de los gemelos dijo. Él no es Fred, soy yo. ¿En serio, cómo te puedes llamar nuestra madre? Al escuchar eso, la señora pelirroja movió la cabeza, mientras suspiraba, y su hija estaba junto a ella. Perdón, George, dijo la señora, señalándole para que saliera. Pero cuando el gemelo estaba a punto de entrar, dijo. Era una broma, yo soy Fred. Al igual que su hermano mayor, Fred desapareció hacia la columna, seguido de su otro gemelo. Harry parpadeó incrédulo. Se sacudió la cabeza, sin poder creer lo que acababa de ver. Luego se acercó a la señora con algo de timidez. Disculpe, ¿podría decirme cómo? Comenzó, aún un poco confundido. La señora lo miró con amabilidad y una pizca de sorpresa. Ah, ¿cómo llegar al andén? Harry asintió. Sí, es mi primer año en Hogwarts y no sé muy bien cómo hacerlo. No te apures, cielo, es muy sencillo. También es el primer año de Ron en Hogwarts, le explicó la señora con una sonrisa amable. Lo único que tienes que hacer es ir con decisión hacia el muro entre los andenes 9 y 10. Coge carrera si estás nervioso. La hija de la señora pelirroja le dijo a Harry, sonriendo. Buena suerte. Harry miró la columna con escepticismo, tomando aire antes de darle una oportunidad. Luego, la reunión Valor, corrió con decisión y, al llegar a la columna, no sintió nada fuera de lo común. Apenas pasó a través de la pared, se encontró en un andén completamente diferente. Un majestuoso tren escarlata esperaba en las vías. Bueno, no fue tan difícil, Chimuelo, dijo Harry, pero al notar que no hubo una respuesta, miró a su alrededor, buscando al gato. Sin embargo, no vio a Chimuelo por ninguna parte. Mientras tanto, al otro lado, Chimuelo, en su forma de gato, frotó su cabeza contra la pierna de la señora pelirroja. La mujer, al notar que algo la tocaba en la pierna, miró hacia abajo y vio a Chimuelo. Oh, qué bonito eres. ¿Estás solito, cariño?, dijo la señora, levantando al gato con suavidad en sus brazos. La hija de la señora pelirroja, que había estado observando, añadió. Es muy bonito. En ese momento, Ron, que aún pensaba si debía salir o no, miró a Chimuelo y dijo. Creo que ese gato es de él. Pero no terminó de decir la frase, pues en ese instante Harry apareció nuevamente en el andén. Aquí estabas. Dijo, aliviado, mirando a Chimuelo en brazos de la señora pelirroja. El gato maulló suavemente, como si reconociera la voz de Harry, y Harry sonoro mientras se acercaba a recogerlo. Lo siento si os ha causado problemas, dijo Harry, sintiéndose un poco incómodo. La mujer le sonríe amablemente. No, tranquilo, cariño, no nos ha causado ningún problema.
Bueno, lo único que ha causado son las ganas de adoptarlo, dijo, sonriendo mientras acariciaba a Chimuelo, que ahora descansaba en los brazos de Harry. Harry se sintió aliviado al escuchar eso. Después, Harry se preparó para volver a entrar por la pared, asegurándose de seguir las indicaciones. Luego, con determinación, cruzó la columna. Ron, al ver que Harry había entrado, lo siguió de inmediato. Harry sintió la ligera presión al pasar por la pared, y con Chimuelo en brazos, pronto se encontró del otro lado, en el bullicioso andén de la estación de tren de Hogwarts. Rápidamente, comenzó a caminar hacia el tren para no perderlo. Fin del capítulo. Hasta aquí el primer capítulo de Chimuelo en Harry Potter. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Yo soy Dragonfire Thunder Legendary II, y nos vemos en el siguiente capítulo o fanfic. Hasta la próxima.